Bienvenido, gracias por aceptar la invitación, ¿eh? No, gracias a ustedes por el interés en difundir este tipo de cosas que creo que nos hace muy bien a todos, sobre todo a todos los vecinos, los ciudadanos que hemos decidido vivir en esta hermosa zona, porque ponemos blanco sobre negro y tratamos de que cada uno forme su propia opinión. Las situaciones que estamos viviendo, que nos tocan vivir hoy, en los entredichos y los desacuerdos y los abandonos que hace el gobierno nacional sobre la provincia de Río Negro, los ciudadanos de la provincia de Río Negro, por más que digan que les interesa Río Negro y que nos quieren y demás, acá hay una situación. Si nosotros vemos este conflicto solamente como una cuestión de una disputa o un pedido de tierras, nos vamos a equivocar. Esta es una situación de geopolítica, de decisión y de ubicación geopolítica y de intereses, incluso, y en mi opinión, después de ver durante 2 años y medio o 3 este tipo de causas, con factores comunes en casi todas ellas, en mi opinión, hay una cuestión de geopolítica con intereses extranjeros sobre territorio nacional que es la Patagonia Argentina, donde está en peligro indudablemente la soberanía nacional. Por eso, escuchar que el gobierno nacional, que el ministro de Seguridad, el doctor Aníbal Fernández, diga que no es función del gobierno garantizar la seguridad interior, es que no ha leído ni siquiera el preámbulo, se lo ha olvidado, el preámbulo de nuestra Constitución Nacional que allí lo dice. Es una obligación urgente y urge que el gobierno nacional tome decisión y carta en este asunto. Estamos a tiempo todavía, el conflicto es manejable. Bien. Ayer teníamos una reunión profesional con algunos funcionarios judiciales y yo les decía que, ante una pregunta, ¿cuál era nuestro aprendizaje de esto? Y es que en todos aquellos casos que hayan este tipo de conflictos que se resuelvan rápido, que no se los deje vegetar como pasó al Mascardi, que no se deje vegetar como se lo está dejando vegetar a Cuesta del Ternero. Bien, en Cuesta del Ternero tenemos una orden ya de desalojo y no se cumple. Mascardi hay orden de desalojo, no se cumple. A medida que pasa el tiempo se van cristalizando estas usurpaciones. En Mascardi lo hemos visto, con funcionarios nacionales que hacen creer a la gente que tienen derechos. Cabandier, por ejemplo, el ministro Cabandier, cuando hablaba del comanejo, les dio a entender que se avalaba este tipo de cosas. Después, otro de los temas que nos preocupan notablemente es, tal vez no lo sepamos nosotros, doy el beneficio de la duda, pero sí nos queda una gran duda, por alguna experiencia que hemos tenido, es qué inteligencia se está haciendo en nuestras fronteras desde las fuerzas nacionales. Me refiero a Gendarmería, PCA, Prefectura y Ejército. ¿Qué tarea hay? Tal vez algún legislador lo sepa por las comisiones del Senado y de Diputados. Nosotros no lo conocemos. Hemos preguntado y las respuestas que hemos tenido no han sido las más satisfactorias. Ayer, antes de la sesión que luego fue maratónica en el Congreso y que fue muy debatida y demás y muy larga, en la primera parte, donde estuvieron las expresiones de los distintos referentes parlamentarios, se habló del tema, con la vehemencia política del caso, con las chicanas políticas que siempre abundan en esos escenarios, pero hubo una presentación que fue anunciada como una denuncia penal por un diputado que señalaba que la secuencia de episodios de aval o pequeños avales que estaban circunscriptos desde el gobierno nacional
tranquilamente podría ser interpretado como una connivencia, si uno los unía, si uno los entrelazaba. ¿Ustedes suscriben esta idea? Porque digo, sería como un poco más ambiciosa la mirada y daría pie para otro tipo de debate. A ver, que hay connivencia es indudable. Que hay connivencia y nosotros lo hemos sufrido en Mascardi. En Mascardi recordemos que el número 2 del INAI está procesado por haber sido detectado en el puente Limay con una camioneta del Estado acarreando gente hacia la toma, en plena pandemia, utilizando bienes del Estado inclusive. Bien. Nos comentan también los vecinos y la gente de la zona que cuando, y también en sede judicial, que cuando el juzgado federal dispuso la interrupción del servicio eléctrico, aparecieron generadores. Bien. Y todas las versiones dicen que fueron aportados o suministrados por gente del gobierno o funcionarios del gobierno nacional. Bien. Entonces, que hay connivencia, no tenemos dudas. Bien. Ahora, ¿hasta dónde llega esa connivencia? Eso es lo que no lo tenemos definido porque nos excede a nosotros. Han habido denuncias muy graves de actividad militar en nuestra zona de frontera, que lo hemos hecho conocer a los funcionarios que correspondan, porque a nosotros como abogados nos supera este tipo de cosas. Si bien tenemos una denuncia concreta de un cliente nuestro, que lo conocemos, está identificado, pero hemos pedido que se investiguen y hemos tenido una muy buena respuesta casi inmediata de la gobernadora Carreras, que nos responde casi a vuelta de correo, para usar un viejo término, donde nos dice... Sí, se agrega el término matasello, ya claro, viajamos a los 80 sin escala, ¿no? Ella contestó que inmediatamente se procedía a investigar. ¿Ve? Está teniendo su camino judicial, veremos cuáles son los resultados. Pero creo que esto es lo que corresponde, donde nosotros tenemos un conocimiento de alguna actividad que entendemos que es irregular, peligrosa y pone en peligro el Estado Nacional, la soberanía, bienes de los ciudadanos argentinos, me parece que lo que tenemos que hacer es informar a las autoridades y pedir que se investigue. ¿Cómo evalúa? Porque, digo, el escenario es lo suficientemente complejo como para que inclusive pueda haber debates dialécticos, si se quiere, en lo político, en lo jurídico, sobre los alcances de los episodios. Uno entiende que el escenario es tan complejo que abre la posibilidad. Y que en el medio de esto haya tanta información confusa. Inclusive, bueno, pasó hace horas con el tuiteo del intento incendiario de una iglesia, después desmentido por la propia policía. Sí, esto surge desde el gobierno nacional. Digo, nada de esto ayuda. No, indudablemente nada de esto ayuda. Y lo que decíamos nosotros que fijémonos, hagamos una concatenación de hechos. Tenemos esta situación. Ahora también se plantea en el Congreso Nacional la prórroga de la ley 2660. Yo les decía recién, si nosotros miramos esto como un problema de tierra, simplemente nos vamos a equivocar. Esto es un tema geopolítico, donde hay intereses extranjeros que están impulsando divisiones, conflictos tribales, que en mi opinión son mascarones de proa nada más. La ley 2660 fue una ley que se estableció en la modificación, reglamentando la modificación del 94, 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, donde se reconocía a las comunidades que tuvieran en ese momento, en el año 2006, bien, presencia, que sea actual, tradicional, pública y debidamente inscripta y verificada, ¿no? Bueno, pero eso fue para el año 2006. Ahí se hizo un corte. Hoy lo único que se buscó, y que es lo que ha pasado con las sucesivas prórrogas de 2660 y la que se está intentando ahora, es darle un instrumento a nuestro juicio, a quienes irresponsablemente proceden a través del INAI, a deformar la aplicación de la 2660 y realizar los actos que están realizando. Por ejemplo, emitir certificaciones en plena dinámica de un juicio, emitir certificaciones a medida, diciendo que
tanto INAI o a través, en este caso, el caso puntual fue a través del CODESI, donde certificaban que había habido ocupación. Pero ¿cómo? Si al inicio de esta causa no existía una certificación y hoy existe. Está hecha a medida y además se equivocan porque se equivocan en el territorio. Bien, pero además, tampoco el INAI puede por sí asignar territorio, ni conceder territorio. Esto es un error gravísimo. Y en esta confusión, como bien decía Mario, ha llevado confusión inclusive a los distintos órganos de la justicia, Fiscalía, Defensa, jueces. En este caso que comentaba recién, el debate está sobre, existe escritura, existe mensura debidamente inscripta en el registro de la propiedad inmueble, que es un registro que lleva el Estado Nacional y certifica las propiedades, la propiedad privada. Bien. Y por otro lado hay un relevamiento hecho que contiene una pericia que dice, hecha por un agrimensor, que dice que y aclara que la hizo con la información que le dio a la comunidad. Eso hoy en la justicia está en el mismo nivel de fuente de derecho, lo cual es inadmisible. Bien, esto es un simple relevamiento y una simple recomendación que hace un organismo del Estado administrativo. No tiene nada que ver con la propiedad. Ni siquiera pero con incide directamente, digo. Pero hoy en la justicia está incidiendo, eso claro. Es lo que le decía. Bueno, de hecho estuvo el doctor Breide acá, que está tomando, por ejemplo, la causa colectiva de los vecinos del Pilar, porque el mapa del INAI, que surge después, en el marco de lo que es la discusión del diferendo Buenuleo Frederick, sí. Incorpora territorio claro, bueno, del barrio Pilar, de gente que dice, ahora hay gente que dice, yo quiero que me digan que esto es mío, porque claro, pero ese relevamiento del INAI es simplemente es un consejo que da la administración, pero no es la adjudicación de la propiedad comunitaria. Claro. No es esto, no es lo mismo una escritura y el artículo 17 de la Constitución Nacional que tutela la propiedad privada, con el relevamiento del INAI, que es un relevamiento hecho administrativo a la luz de un marco de la ley 26.160 que reglamenta el 75 inciso 17. Pero hizo cambiar la posición de un fiscal. La posición de un fiscal y la posición de un juez. No logramos hoy todavía que se define y que se decida el desalojo y la restitución del bien a su propiedad, a su legítimo propietario. Bien, y el elemento que hay es, pero la comunidad lo dice. Esto es lo grave. Bien, que esta confusión y esta distorsión que se ha hecho del tema nos ha dejado descolocados inclusive a los actores de la justicia. ¿Bien? Nos cuesta horrores a nosotros hacer entender esta cosa. Ya llevamos 4 audiencias, vamos por la 5ª, para tratar de definir exactamente lo mismo. Y el parangón se está poniendo en el mismo nivel de fuente del derecho a una escritura, a una mensura, inscripta debidamente en el registro de la propiedad inmueble, el informe que da catastro del inmueble, con un relevamiento hecho como que es un consejo que se puede dar, para que una opinión que emite Es el equivalente a algo no vinculante, teóricamente. Totalmente no vinculante. Es un elemento más del trámite de la carpeta de la ley 26.160. Pero hoy en la justicia actualmente lo estamos sufriendo como si fuera exactamente igual y tuviera el mismo poder jurídico que sea una escritura o una mensura debidamente inscripta. Ahora, si esto se consolida filosóficamente, es prácticamente renunciar a la seguridad jurídica. Es que esto no es inconstitucional. Es inconstitucional porque viola el artículo 17 de la Constitución Nacional, que es la propiedad privada. Bien. Y además también el derecho de defensa, porque en esas carpetas, en esos relevamientos, no se le da traslado ni se le da intervención a la parte.
Tampoco, Claro. tampoco está pasando eso. Uno se entera que aparecen las certificaciones cuando ya están dictadas. Nuestra sugerencia es que se impugnen, pero bueno, administrativamente. Difícil el escenario porque si ha generado debates internos, inclusive puertas adentro de la justicia, significa que es un poquito más profundo que un debate dialéctico esto. Sí, sí, acá hay muchos ámbitos. Está la cuestión, el relato, el discurso, la cuestión ideológica, la cuestión que sea educativa, que se ha ido instalando. Esto no es nuevo, esto viene de hace... da la sensación de que estuviera algo preparado, ¿no? Que haya sido preparado con mucho tiempo. Bueno, esa es la sensación que nos da. Saavedra, como siempre, un gusto poder dialogar. Hoy fue un día donde tuvimos varias charlas dialécticas que tienen que ver con debates inclusive legales y ha sido un gusto poder tenerlo aquí para plantear este debate también, ¿no? Digo que lo que estamos discutiendo es esto y no es solo una cuestión de formas o posicionamientos políticos, digo, una tiene otra profundidad. Es una cuestión constitucional, de soberanía y de territorio argentino.